Estimados participantes, muy buenas tardes. Damos inicio a esta sesión sincrónica del módulo 3 del Diplomado en Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Em, Antes de iniciar, quiero destacar que estas sesiones sincrónicas están programadas en los anuncios de la coordinación, dentro de las cuales la última sesión que faltaba, que era la sesión del módulo 4, ya quedó confirmada el día de hoy por parte del consultor nacional en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es importante porque dentro de las distintas temáticas y los distintos contenidos que tiene las sesiones sincrónicas que sirven como un elemento de refuerzo. En la de hoy nos enfocaremos en enfermedades cardiovasculares y en la siguiente en el componente de salud mental. Entonces, ya para iniciar con la sesión del día de hoy, la sesión se enfocará o abordará los siguientes elementos. Eh, Durante los primeros 5 minutos abordaremos lo que es el balance del proceso de la formación, la explicación del módulo 3, una breve descripción de lo que es la historia natural de la enfermedad, elemento sustantivo de la actividad o taller número 3 de este módulo, la conferencia del tema. Ya tenemos a nuestro invitado en la noche, en la tarde de hoy, y al finalizar, preguntas y comentarios. Entonces, hasta el momento, y esto es un elemento crucial porque oficialmente estamos ya ingresando a la mitad de este proceso formativo, como se puede ver, eh, y es natural que en estos procesos las personas en los primeros módulos se empiecen a habituar a la metodología, a la dinámica, pero también teniendo en cuenta que tuvimos Semana Santa, que eso puede fragmentar los procesos pedagógicos y también considerar la situación de orden nacional relacionada con la pandemia por COVID-19. Esto termina siendo relevante a la hora de avanzar y nos genera distintos elementos reflexivos en cuanto a su desempeño. El módulo número 1 tenía un control de lectura, una tarea y un foro de discusión, destacando que en aproximadamente ya 2 horas la totalidad de ustedes tendrán ya la calificación de la tarea. En cuanto al foro de discusión, hubo una participación del 61%, la tarea de un 85% y el control de lectura también un 85% con un promedio de desempeño de 86.2. La sesión sincrónica, pero esto es también importante mencionar, en un 65% de los participantes actualmente activos. Aunque estas sesiones están direccionadas para un elemento complementario, igual también quedan grabadas, es importante tener en cuenta los plazos para no retrasarse en el proceso pedagógico. El módulo 2, por su parte, también tiene un control de lectura, el cual todavía está activo, un taller, el cual, a pesar de que aquí dice 16-13 de abril, el cual a las 2 de la tarde se dejó unas 4 horas adicionales porque a veces no ocurren inconvenientes, ya pasó a estado de evaluación. Ustedes ingresan a esta parte del taller, ya encontrarán dos trabajos asignados para que lo puedan coevaluar. El 75% de la calificación depende de lo que ustedes enviaron y el 25% con base en la coevaluación que ustedes hagan. Además de que hay una revisión y eso termina generando una triangulación de las notas, porque significa una evaluación, una heteroevaluación dentro de una mirada integral. Y el foro de discusión tuvo un desempeño similar. Cabe destacar que el taller, el 80% de ustedes lo enviaron, mencionando que si ya no lo enviaron, ya no es factible. Por eso la importancia de las fechas. No se puede recibir por correo electrónico y no se pueden reabrir los plazos con el riesgo de afectar a los participantes que sí lo hicieron. El control de lectura, que como les menciono está abierto hasta la medianoche de hoy, tendría o tiene un 83% de respuesta con un 79.8%. Aquí hubo inconveniente de 3 personas que no alcanzaron a enviarlo y les quedó a la mitad, y la sesión sincrónica en un 50%. Un detalle interesante en cuanto a los foros de discusión hace referencia a que en ocasiones nos limitamos
a responder las preguntas, sino interactuar. Es muy importante que ustedes interactúen con los participantes, puedan compartir y como ustedes pudieron fijarse, ya la realimentación de nuestro facilitador, el doctor Jaime Martínez, ya se empezó a dar para que la puedan observar. Eso no ocurrió en el foro número 1 porque las participaciones tienden a ser tímidas. En el 2, aunque todavía está abierto, ya ustedes empezaron a tener la posibilidad de tener algo de interacción, pero no se busca que esa interacción sea con el facilitador, se busca que la interacción también sea entre ustedes. Y esto implica que ya llegando a la mitad, a partir del módulo 3, que se abre ya de manera formal en este momento, aunque se abrió más temprano, ustedes van a encontrar los contenidos y este módulo número 3 hace referencia a grupo de condiciones número 1. Abordar desde el punto de vista de la medicina preventiva la mayoría de condiciones es complejo. Es por eso que desde Atención Primaria en Salud en España, regularmente cada 2 años salen las principales recomendaciones basadas en la evidencia. Salieron el año pasado, en 2020, pero se enfocaron mucho en COVID-19, por eso se decidió dejar todavía las de 2018. Si quieren, en esa revista, que es la revista Atención Primaria, revisar algunos elementos que permiten tener la actualización, pues claro que está disponible. Tendríamos recomendaciones preventivas cardiovasculares, estilo de vida, prevención del cáncer y enfermedades infecciosas. Son los primeros 4 grupos de condiciones. Y como 2 elementos complementarios, a pesar de la descripción, el surgimiento de la medicina preventiva y cómo la medicina preventiva se articula en atención primaria en salud. Ya por otro lado, en cuanto a las actividades, nuevamente hay un control de lectura. El taller número 3, y el cual anticipo, se trata de historia natural de la enfermedad. Es una actividad también muy sencilla. Las actividades no son complejas porque la del taller 2 y el taller 3 se buscaron era para que nos habituáramos a las actividades, destacando que sin excepción a las 10 de la mañana del 27 de abril tendría el plazo. Y el foro de discusión número 3 y unas preguntas muy, pero muy interesantes para seguir profundizando y llegando a la mitad. En este tema de historia natural, a pesar de que ustedes lo van a encontrar en la descripción del módulo número 3, cabe destacar que de acuerdo a distintos referentes, y a pesar de que para algunos esto puede ser nociones básicas de salud pública o de clases en su pregrado, ustedes recuerdan en el proceso de historia natural de la enfermedad, eh, uno puede determinar que para que los individuos puedan pasar de estar sanos a estar enfermos, pueden interactuar estos 3 elementos, el agente, el huésped y el ambiente, o como se conoce la triada ecológica. Dentro de esa interacción, perdón que me pasé de diapositiva, cabe destacar que hay 2 periodos grandes, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico es aquella población que está en riesgo, pero que todavía no tiene la enfermedad, pero es población en riesgo. Y esta es una diferencia grande con la población que está sana, porque la población que está sana particularmente uno puede equiparar o confundir población sana a población en riesgo. El ejemplo claro es que, por ejemplo, yo nunca voy a estar en riesgo de cáncer de cuello uterino, en este caso, para poderlo tener en cuenta. Pero en la situación actual, todos estamos en riesgo de COVID-19. Y acá uno puede hacer protección, fomento de la salud y se conocen como las acciones de prevención primaria. Ya después, cuando pasamos y hay un periodo de latencia, cambios tisulares, de signos y síntomas, que se empieza a presentar esa historia natural de la enfermedad, es donde operativamente empezamos a ver los niveles de prevención, en donde desde la prevención secundaria, porque la prevención no es solo que la enfermedad no aparezca, también implica restringir o mitigar los efectos de la misma. En este caso, la prevención secundaria hace referencia al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que también nos sirve para limitar el daño, y llegando a una prevención terciaria que hace referencia a la rehabilitación. Recapitulando, también hay unos periodos que si uno lo pudiera organizar, estaría el periodo prepatogénico, como ya mencioné, y este periodo patogénico que hace referencia a este periodo clínico, en donde uno acá piensa y conoce esos factores de riesgo. ¿Para qué? Para establecer acciones de prevención primaria. Y en el periodo patogénico o clínico, como se conoce, habría 4 periodos. El primero sería el patogénico subclínico,
en donde ya se empiezan a ver esos cambios micro, macroscópicos, pero no hay sintomatología. Y la enfermedad se puede identificar de manera casual o accidental. También tenemos el prodrómico, en donde ya se empiezan a generar los primeros signos y síntomas, pero no son dicientes o no son claros para poder diagnosticar la enfermedad. Aquí estaría centrada la prevención secundaria. Y el clínico ya es cuando la enfermedad está en un proceso tan claro que ya se puede hacer el diagnóstico de una manera sencilla. Y la resolución, en donde la enfermedad puede resolver de la siguiente manera. La enfermedad se puede curar. Estaremos hablando de que las enfermedades que se curan particularmente pueden ser las infectocontagiosas, algunas nutricionales carenciales, pero normalmente las enfermedades tienden a generar cronicidad, secuelas, invalideces o muerte. Alguien me puede decir que, por ejemplo, una apendicitis, la apendicitis genera una secuela, que no tendría apéndice, y así secuencialmente pensándolo desde esta misma mirada. Y esto es un tema muy importante, pensar que muchas enfermedades no se curan, pero terminan teniendo efectos. Y acá también estarían elementos relacionados con la prevención terciaria. Después de este elemento y de esta descripción, ya pasamos a la conferencia del tema. Conferencia que, de acuerdo a la experticia y a la dinámica, en la sesión de hoy traigo a la doctora Lina Paola Abella. Ella es médica, especialista en medicina familiar y comunitaria, tanto profesora de pregrado en salud comunitaria y salud pública y en el posgrado de medicina familiar y comunitaria. Ella se ha encargado de integrar elementos clínicos, pero también con elementos de salud pública, elementos que no son tan frecuentes en los profesionales de la salud porque se tienden a manejar uno de los dos y tampoco en algunos médicos familiares. Es por eso que con orgullo hoy traigo a la doctora Lina Bella, destacando, y usted ahorita lo estaba pensando, que ella fue estudiante mía, en donde ya se empieza a ver ese relevo generacional y ustedes también como participantes de este diplomado empiezan a ser parte de una comunidad académica. Doctora Lina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Doc. Muchas gracias por esa presentación. Perfecto, doctora Lina. Ya dejé de compartir pantalla, entonces vi que probó pantalla, entonces el auditorio es todo suyo, Sí, doctora señor. Lina. Muchísimas gracias. Ya comparto acá también la pantalla. Muy bien, ya empezó a compartir ya contenido y ya estamos viendo la presentación. Doctora Lina, adelante, ya el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Doc, por el espacio, por la oportunidad. Feliz tarde, ya casi noche para todos. Para mí es un placer estar acá acompañándolos y compartiendo este tema que a mí realmente me apasiona. Digamos que como médico especialista en medicina familiar, nosotros, digamos que viramos mucho en esa identificación temprana del riesgo y en hacer actividades de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Pues para mí es un placer estar hoy acá. Como bien les dijo el doctor, soy médico familiar, soy médico también de la Universidad de La Sabana, las dos. Fui estudiante del doctor Erwin en algún momento ya hace buenos años atrás. Y el día de hoy voy a hablar sobre prevención cardiovascular, estilos de vida, cáncer y enfermedades infecciosas. Entonces, el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy está de la siguiente manera. Entonces, la primera es, vamos a hablar un poco sobre estilos de vida saludables, seguido de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre prevención a nivel cardiovascular, vamos a hablar algo de cáncer y vamos a hablar de enfermedades infecciosas también en la parte de prevención. Entonces, en cuanto a los estilos de vida saludables, se denominan una forma, digamos, general de la vida basada en la interacción de diferentes condiciones de vida en un sentido muy, muy amplio, en patrones individuales de conducta que están determinados por diferentes factores socioculturales. Digamos que el factor más importante es el cultural, debido a que mucho de lo que hacemos día a día lo venimos o lo traemos o lo aprendemos de nuestros antecesores, de nuestros familiares, de nuestros abuelos, de nuestros papás, y son las prácticas que normalmente llevamos como estilo de vida. Y
digamos que esas conductas también están basadas en obviamente unas características personales. Hay diferentes factores de riesgo que condicionan o que pueden llevar a una enfermedad o a muchas enfermedades que pueden ser prevenibles si se intervienen en esos factores de riesgo. Estos estilos de vida saludables hablan precisamente de combatir estos factores de riesgo a los que nuestra población se encuentra sometida y cada día mucho más, como lo son, me quedo acá revisando la presentación, es alimentación inadecuada, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, la hipertensión arterial o las cifras tensionales altas, la glicemia elevada, ya sea prediabetes o diabetes, y también los problemas del colesterol. Si ustedes ven estos factores de riesgo que son los que más presenta la población en general y pues obviamente Colombia no se escapa de estos factores de riesgo, son las principales factores que llevan a una condición como lo son las enfermedades cardiovasculares, como lo es la diabetes, como lo es el cáncer y también enfermedades respiratorias como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vemos cómo la alimentación inadecuada se encuentra como determinante factor de riesgo para todas las enfermedades que están en la diapositiva, como el sedentarismo también marca una gran parada en esas condiciones, la obesidad, que es la enfermedad de este siglo, que también es un factor muy relevante para la para la generación de estas enfermedades, el tabaquismo, que aunque la población colombiana no es muy alto, sí se lleva una gran cantidad de las muertes prematuras en el país. El consumo de alcohol, que también facilita las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La hipertensión arterial, que va, digamos que muy de la mano de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular. Las alteraciones de la glicemia, que también genera enfermedad cardiovascular, pues obviamente diabetes y también tiene un factor de riesgo en cáncer, y los trastornos del colesterol que igualmente afectan o favorecen a esas condiciones que acabamos de hablar. Entonces vamos a empezar hablando de la alimentación inadecuada, ya sea por un exceso de alimentos o por una alteración en el equilibrio entre los distintos alimentos que consumimos. Esto puede contribuir a malnutrición, ya sea sobrepeso o obesidad, y aumentar el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, como bien lo dijo el doctor Rubén hace un momento. Son enfermedades que no tienen cura, que son de largo plazo, que se controlan, que se manejan, mas no se curan. Y estas enfermedades, como lo son la obesidad y las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, pues son enfermedades que también per se son factores de riesgo para unas complicaciones que se pueden generar de esas enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad. La alimentación rica en colesterol, las grasas saturadas, la sal, son factores que en nuestra población colombiana son frecuentes y que favorecen precisamente a la aparición de estas enfermedades. Esta diapositiva la saqué de un documento, que es el documento de hábitos y prácticas alimentarias que hizo la Universidad Nacional en un análisis que hicieron para mirar las prácticas de alimentación de Colombia. Y si ustedes ven en la nube de palabras, normalmente en una nube de palabras, las palabras que más se encuentran resaltadas son las palabras que más se repiten. En esta nube de palabras que habla sobre los hábitos y prácticas de alimentación de la población colombiana, vemos cómo los carbohidratos juegan un papel importante en la alimentación de la población colombiana, no queriendo decir que esté mal. Sin embargo, en un equilibrio entre el consumo de los carbohidratos y el consumo de otros alimentos, pues sí puede llevar a un sobrepeso o una obesidad si a esto lo sumamos adicionalmente a un sedentarismo o a una disminución de la actividad física diaria. Alimentos como el arroz, alimentos como el plátano, la guapanela, el sancocho o las sopas son alimentos constantes en la alimentación colombiana, que como bien lo dije hace un momento, muchas veces tienen un alto contenido calórico, algunas tienen un poco aporte nutricional y
como bien lo ven en la diapositiva, alimentos como las carnes, especialmente en grupos poblacionales muy vulnerables de bajos ingresos económicos, tienen muy poca posibilidad de acceder al consumo de proteínas animales, porque son muy costosas. Entonces, digamos que normalmente lo tratan de hacer con el consumo de huesos de animales, vísceras de pollo o menudencias o res en las sopas, digamos que eso le da la sustancia, pero pues obviamente tiene muy poco aporte de proteínas en esa alimentación. Esa misma guía decía que las prácticas de la preparación de alimentos en nuestro país siguen definitivamente un linaje matriarcal donde comemos lo que la abuela le enseñó a preparar a la mamá y la mamá nos enseñó a preparar a nosotros. Y es la línea materna la que tiene la que es portadora de esa memoria alimentaria. Y es por eso que es muy importante cuando hacemos alguna intervención en relación a la alimentación como tal, incluir a la familia en esos cambios de hábitos de alimentación, porque muchas veces no intervenimos a la persona que se encarga de la preparación de los alimentos y pues las intervenciones se quedan cortas a la hora de intentar mejorar esos hábitos de alimentación en el paciente. En cuanto a los hombres, el resultado del estudio mostraba que tienen muy poco, no se involucran muy poco y especialmente en menor medida en las zonas urbanas y en las ciudades capitales, tanto en la adquisición como en la preparación de los alimentos. ¿Cuáles retos hay en nuestro país en este momento en relación a la parte de hábitos de alimentación como tal? Tenemos un problema aún para lograr una lactancia materna adecuada. No se ha logrado llegar a la lactancia materna exclusiva en el tiempo indicado, que son los primeros 6 meses de vida, está más o menos a los 4 meses de vida, y tampoco en continuar la lactancia materna hasta los 2 años, digamos que junto a la alimentación complementaria, que son prácticas que están recomendadas a nivel mundial para la protección de los menores en la parte de alimentación y en Colombia no hemos logrado llegar a esos requerimientos. Tenemos otro problema grande y es el aumento de la producción y procesamiento de cultivos ilegales, que eso tiene dos cosas. Una es que reduce los espacios o los cultivos que eran para agricultura y empiezan a usar más para cultivos ilegales y también la fumigación de las zonas donde hay estos cultivos pues limita la posibilidad de disminuir la parte agrícola y también el recurso pesquero y digamos que eso es básicamente porque contaminan y transforman las corrientes fluviales. Entonces ahí tenemos un problema en la adquisición de algunos alimentos que son importantes, incluirlos en la alimentación de los colombianos. La otra dificultad y reto grande con el que digamos que tenemos que combatir es la influencia de los medios de comunicación en la alimentación. Si uno ve una propaganda, siempre están haciéndole publicidad a alimentos de alto contenido calórico, pero tampoco hay una regulación adecuada sobre esa publicidad donde se advierta a las personas que estos alimentos pueden tener un alto contenido de azúcares o sal que puede llevar a generar algún problema de salud. Entonces ahí tenemos otro reto. La otra dificultad es el consumo de las comidas rápidas y el aumento que cada día vemos más. Esto básicamente dado por una ruptura intergeneracional y la influencia de otros países, como por ejemplo América del Norte, y la transformación del uso del tiempo por parte de nosotros, en la cual es cada vez menor para la preparación de los alimentos y también para la escogencia de los alimentos y también la parte de la socialización familiar es menor el tiempo que se tiene para compartir con la familia para, en relación a la alimentación. Entonces, ¿qué lleva a eso? Que ha habido una reorganización en los tiempos de las comidas, nuevos hábitos de alimentación y prácticas alimentarias, nuevas formas de preparación y de consumo de alimentos, llevando a diferentes dificultades en la actualidad. Em,
Existe una guía que es la guía de alimentación para la población colombiana mayor de 2 años. Esta guía nos da 9 recomendaciones de prácticas saludables en cuanto a alimentación y nos dice, como primera medida, consuma alimentos frescos. Entre más crudos estén los alimentos, tienen un mejor contenido nutricional y variados, ¿sí? Entonces, no es hacer dieta, no es, digamos que, disminuir el consumo de algunos alimentos, porque todos sabemos que los carbohidratos son necesarios, que las proteínas son necesarias, que los lípidos son necesarios para diferentes procesos celulares de nuestro cuerpo, vitaminas, minerales son necesarios, no los podemos eliminar, pero sí debemos reducir el consumo de alimentos que tienen un alto contenido calórico y un bajo aporte nutricional. Entonces, alimentos frescos y variados y menos alimentos procesados de manera industrial, porque estos son los que normalmente más contenido en sal, más contenido en azúcar, más contenido en grasas tienen y que afectan la salud de la población. La otra es favorecer la salud de los músculos, huesos, dientes, por lo cual dan la recomendación de consumo diario de leche u otros productos lácteos y el huevo, que tiene un aporte nutricional y en calcio bastante importante y que tiene un bajo valor económico, digamos, es económico en relación al resto de las proteínas. Entonces, estas proteínas de alto valor, como el huevo, pues favorecen a la preservación de los músculos, de los huesos, de los dientes, que especialmente cuando uno llega a ser adulto mayor, empieza a tener bastantes deficiencias ya de esta parte por haber tenido una dieta carente en estos nutrientes. Lo otro es para una buena digestión, que también es parte de prevención de cáncer colorectal, que es un tipo de cáncer bastante prevalente en nuestro país. Se recomienda el consumo de frutas enteras, no en jugo, y y verduras frescas. Entonces, lo que debemos recomendar es siempre consumir las frutas enteras en la medida de lo posible. Hay obviamente frutas que son para realizar jugo, pero la mayoría son para comer enteras y esa es la manera en cómo más podemos adquirir los nutrientes y los minerales que tienen estas frutas y lo mismo las verduras frescas. Lo otro que nos dice es que para complementar la alimentación consumamos, bueno, algo importante a recalcar ahí es que las frutas y las verduras tienen un alto contenido de antioxidantes porque tienen unos micronutrientes como vitaminas y minerales que actúan en dos procesos bastante importantes, como prevención de cáncer en diferentes tipos de cáncer y también favoreciendo al envejecimiento saludable, previenen las enfermedades crónicas no transmisibles, reduce los niveles de colesterol y también mejora el estreñimiento porque obviamente tiene un alto contenido en fibra. Lo otro es que la recomendación es consumir por lo menos 2 veces a la semana leguminosas como el frijol, la lenteja, la arveja y el garbanzo, que tienen vitaminas, tienen fibra, producen saciedad, entonces disminuyen esas ganas de estar comiendo, previenen también problemas de colesterol, previenen el estreñimiento, son económicas, pero aparte tienen un buen aporte nutricional de proteínas vegetales que, digamos que en caso tal de no tener la posibilidad de consumir una proteína animal por los costos que esta tiene, puede ser una buena alternativa la proteína vegetal como el frijol, la lenteja, la arveja o el garbanzo. Eh, una recomendación que también tiene y es especialmente porque en Colombia tenemos un problema y es que no solamente tenemos sobrepeso y obesidad, sino también personas y especialmente niños en desnutrición. Entonces, una de las recomendaciones para prevenir la anemia en los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes es el consumo de vísceras o verduras de hojas verdes que son ricas en hierro para prevenir la anemia ferropénica que normalmente se produce por estas dietas carentes. Y lo recomiendan en conjunto con el consumo de frutas ricas en vitaminas, como lo son las frutas ácidas, cítricas, para una mejor absorción de ese hierro que tienen ese tipo de alimentos. La otra recomendación para mantener un peso saludable es reducir el consumo de productos de paquete, de comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. Por lo que hablamos anteriormente, estas tienen un alto contenido en azúcar, grasas y sal.
Y es por esto que es muy importante siempre llevar a la reflexión de verificar qué es lo que estamos comiendo, porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que llevamos a nuestras casas. Entonces, siempre, y es recomendación también para los pacientes, revisar las etiquetas nutricionales, tratando de elegir el alimento que tenga un menor contenido de azúcar, que tenga un menor contenido de grasa y que tenga un menor contenido de sal. Hablando de la sal, digamos que la recomendación máxima de sal al día son 5 gramos día de sal. Y muchas veces, si ustedes van a mirar un paquete de papas, hay paquetes o alguna, digamos, de estos productos empacados, puede perfectamente tener entre 2,5 gramos a 3 gramos un paquete de papas personal. Y básicamente quiere decir que si nos consumimos 2 paquetes al día, un poco más de un paquete, estaríamos ya alcanzando el consumo diario máximo de sodio permitido para prevención, digamos, de hipertensión arterial. Y si a eso le sumamos, pues que obviamente el resto de los alimentos se preparan también con sal, pues ahí estamos sobrepasando los niveles indicados para el consumo de la sal en nuestra alimentación. ¿Qué recomienda la guía? La guía recomienda usar otras saborizantes, como por ejemplo lo son las especias, la canela, el ajo, la cebolla, que hacen que la comida tenga un buen sabor, pero que reducen la necesidad del consumo de sodio para la preparación de los alimentos. La otra cosa es que la recomendación de consumir grasas saludables, grasas como por ejemplo el aguacate, el maní, las nueces, son grasas buenas, son grasas que aumentan el colesterol HDL, disminuyen el colesterol malo, que es el LDL, y previenen pues también de esta manera las enfermedades cardiovasculares. Y finalmente, la novena recomendación es la actividad física. Y entonces, eh, digamos que muchas veces uno pregunta si hacen actividad física y le dicen, sí, doctora, yo voy y camino una vez los domingos 1 hora. Pero resulta que eso no está mal, está perfecto que lo haga, pero la recomendación es actividad física regular. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre esa parte de actividad física. Y es tratar de utilizar menos medios de transporte, digamos carro, moto, y usar más la bicicleta, caminar más, realizar actividades para fomento del tiempo libre o el acompañamiento del tiempo libre con la familia, fomentando la actividad física. Uno de los hábitos más importantes que deberíamos tener todos y es un hábito que se genera especialmente y digamos, más fácilmente desde la infancia. Si nosotros a los niños desde pequeños les enseñamos a ser niños activos físicamente, de adultos va a ser muchísimo más fácil que persistan activos físicamente y no que se vuelvan sedentarios. Y es por esto también que la indicación es reducir el tiempo que pasamos, no solamente los niños, pero en especial en los niños, pero también aplica para los adultos, el tiempo dedicado a ver televisión o jugar videojuegos, que en los niños no debería ser más de 1 hora y en nosotros los adultos no debería ser más de 2 horas como prevención del sedentarismo. Las guías dan esta recomendación de cómo organizar ese plato de alimentos y si ustedes ven, nos da, digamos, nos dice que debemos consumir frutas y verduras en un amplio gama de variedades, leche, productos lácteos, cereales, raíces o tubérculos como el plátano, que esos serían los carbohidratos, un muy poco porcentaje de consumo de azúcar, grasas también un poco, es poco el porcentaje y si ustedes ven el dibujo, enfatizan las grasas saludables y lo mismo las carnes y los huevos, con el fin de aportar todos los nutrientes que requiere la población colombiana, digamos que las dietas carenciales pueden llevar más bien a problemas de salud después en diferentes ámbitos y no ser adecuadas para la salud de las personas. Y también nos da la posibilidad de mirar o de generar herramientas como esta, que es la guía de la mano del control de las porciones, para indicar a los pacientes cómo organizar las porciones de los alimentos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, em, la proteína estaría en la palma de la mano, las grasas, los aceites, los aderezos en una de las falanges del dedito,
Las nueces, las semillas y los frutos secos un puñado sería la indicación. Las verduras, una porción, debería ser la capacidad de 2 manos juntas, o sea, es bastante amplio, es lo que más debería llevar el plato. Los carbohidratos estarían en un puño, pasta, arroz, legumbres, que sería una porción o media taza, y así deberíamos organizar el plato de alimentos para la familia colombiana. Eso en cuanto a la alimentación. Hablando de la actividad física, entonces el factor más importante para generar enfermedad cardiovascular es el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? Entonces es un nivel de actividad física menor al necesario para gozar de buena salud. ¿Por qué nos está pasando esto? Y si ustedes ven, cada día la población es mucho más sedentaria. ¿Cuáles son las causas? Los avances tecnológicos que facilitan nuestras labores diarias. Entonces, ahora estamos todo el tiempo pegados a un computador y eso nos facilita la vida también, pero también nos da un factor de riesgo como el sedentarismo. El mayor uso de vehículos para transportarnos, ya sea moto, ya sea automóvil, bus, pero ya no caminamos tanto como lo hacía la población anteriormente. El uso excesivo de la televisión o del computador o de los videojuegos, la falta de tiempo y la falta de espacios para dedicarnos a la recreación, la falta de seguridad en lugares de recreación de la comunidad y es, digamos que algo que nos está pasando en la actualidad, que la pandemia por COVID-19 evidentemente ha hecho a la población mundial muchísimo más sedentaria. Esta diapositiva son datos traídos de la encuesta nacional de situación nutricional de Colombia de la ENSIN del 2015, donde nos muestra los datos de actividad física del país recolectados para ese año y nos muestra que el 51.3% de la población colombiana cumple con las recomendaciones de actividad física, ¿sí? Que es más activa la región oriental y Bogotá, que son más activas que las mujeres tendemos a ser más sedentarias que los hombres, que la actividad física en las etnias, por ejemplo la etnia indígena, es muy alta y que no hay diferencia realmente en el sedentarismo entre las personas de menores ingresos o recursos económicos y las de mayor recursos económicos. El sedentarismo afecta a toda la población en general. ¿Cuáles son los beneficios de realizar una actividad física regular? No son solamente la prevención de riesgo cardiovascular, ¿no? Siempre piensan actividad física, prevención de enfermedad cardiovascular, pero no son únicamente los beneficios. Previene el riesgo de muerte prematura, esta sí es causada en su mayoría por enfermedad cardiovascular. Previene el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, ya sea por isquemia cardíaca o por accidente cerebrovascular. Reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es bastante alto el beneficio. A veces puede ser mucho mayor que muchos medicamentos que prescribimos constantemente. Previene la aparición de osteoporosis. Disminuye el 50% de riesgo de fractura de cadera en el adulto mayor. Y es que si hacemos actividad física regular desde jóvenes, cuando lleguemos a la edad donde normalmente es más frecuente la osteoporosis, especialmente nosotras las mujeres, que es la posmenopausia, vamos a tener menos riesgo de presentar osteoporosis, menos riesgo de una morbilidad por una fractura de cadera o una mortalidad por una fractura de cadera. Disminuye los dolores musculoesqueléticos, que la lumbalgia, la cervicalgia y todos los dolores musculoesqueléticos son de las principales causas de motivos de consulta en el mundo entero. Contribuye al bienestar psicológico, mejora el patrón del sueño, reduce el estrés, disminuye la ansiedad y la depresión. De hecho, hacen parte de las medidas no farmacológicas del manejo de la ansiedad y la depresión. A controlar el peso, disminuyendo el riesgo de obesidad, y pues, obviamente si disminuimos el riesgo de obesidad, disminuimos el riesgo de hipertensión arterial, disminuimos el riesgo de diabetes, el riesgo de apnea obstructiva del sueño y las diferentes complicaciones que pueden generarse debido a esta enfermedad. Desarrolla y mantiene los huesos y los músculos y las articulaciones. Y algo muy importante es que disminuye la pérdida de la funcionalidad en la vejez, o sea que los adultos mayores que en algún momento fueron activos físicamente pueden preservar por más tiempo
la capacidad de hacer sus cosas por sí mismos y no depender de otros, y también de prevenir un síndrome que dan los adultos mayores, que es el síndrome de la fragilidad, que es la pérdida de peso, la pérdida del estado, digamos, como energía del paciente y el poder movilizarse, deambular de manera independiente. Pero ¿cuáles son las recomendaciones de actividad física que hay a nivel mundial? Hace unos días, en la semana pasada, el martes de la semana pasada, fue el Día Mundial de la Actividad Física y me imagino que en algún momento vieron que se estaba conmemorando. Las recomendaciones a nivel mundial que ha dado la Organización Mundial de la Salud y que la mayoría de guías avalan son realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la parte de las intensidades, pero son 150 minutos. 150 minutos que podemos realizar no en una sesión única, sino digamos que dividido en los diferentes días de la semana en actividades que pueden ser desde los 15 minutos hasta la hora completa, dependiendo de cómo le quede a la persona mejor realizar la actividad física, tratando de cumplir esos 150 minutos semanales de actividad física. O se puede realizar en aquellas personas que tienen menos tiempo, pero que tienen la capacidad de hacer una intensidad más fuerte de la actividad física, como es la actividad física vigorosa, 75 minutos semanales o una combinación entre la intensidad moderada y la intensidad vigorosa, que tiene muchísimos más beneficios para la persona. Entre más tiempo de actividad física haga, pues más beneficios va a tener. Y entre más, digamos que aumente la intensidad de la actividad física, pues menos requerimiento de tiempo necesita. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a tiempo, hablando dependiendo de la edad? En los niños entre los 5 años y los 17 años, la indicación es realizar 60 minutos al día de actividad física. Y, o sea, una hora diaria de actividad física deben realizar los niños y muchas veces eso no se alcanza a cumplir. Entre los 18 y 64 años, la indicación es 150 minutos a la semana, como bien ya lo dijimos hace un momento. Sí, de actividad moderada, como lo es una caminata vigorosa, el uso de la bicicleta, bailar, y en los mayores de 65 años, la indicación es exactamente la misma, 150 minutos por semana. La intensidad varía de la capacidad del paciente de que pueda realizar, pues digamos que normalmente los adultos mayores ya tienen una serie de condiciones que limitan en algunos casos la realización de la actividad física, como la artrosis o dolores articulares que no permiten realizar de la misma manera como en los adultos la actividad física. Y es por esto que en los adultos mayores sí se recomienda la actividad aeróbica, pero adicionalmente se recomienda realizar ejercicios de equilibrio como parte de las funciones que se van perdiendo con la vejez, realizar también ejercicios de fuerza o de fortalecimiento muscular, porque en el adulto mayor y cuando son muy sedentarios se pierde la masa muscular y esa masa muscular es la que nos permite levantarnos y poder ser funcionales y poder, digamos, ser independientes en el adulto mayor. Y finalmente, ejercicios de estiramiento, porque en los adultos mayores es muchísimo más frecuente la pérdida del estiramiento y digamos que las contracturas musculares. En cuanto a la intensidad de la actividad física, pues es cómo podemos saber si es leve, si es moderada o si es vigorosa. En la actividad física leve, mientras uno está haciendo la actividad, permite que uno pueda hablar, que uno pueda cantar mientras lo practica. Digamos que normalmente el ejemplo es una caminata a paso lento, ¿sí? Esa, digamos que no es la indicación como tal, pero, y especialmente hablando en los adultos mayores, puede ser una recomendación si no pueden realizar actividad física moderada. La actividad física moderada se hace cuando aumenta la sensación de calor, entonces uno empieza a tener calor, empieza uno a sudar, empieza a aumentar el ritmo cardíaco y el respiratorio, pero aún se puede hablar sin sentir falta de aire. Esa es la manera como determinamos si era una actividad física moderada.
Y en la actividad física vigorosa, pues hay ya una sensación de calor también, la sudoración es más fuerte que en la moderada, el ritmo cardíaco se empieza a elevar mucho más, ya es un poco más difícil respirar y definitivamente cuesta hablar mientras se practica este tipo de actividad. Y lo que les decía hace un momento, existen diferentes tipos de actividad física. La actividad física aeróbica, que es la que normalmente recomiendan en su mayoría las guías para prevención de riesgo cardiovascular, la fuerza y resistencia muscular, que se recomienda en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, especialmente porque combinada con el ejercicio aeróbico, ayuda mucho a quemar grasa y a disminuir de peso. Igualmente, lo que les decía de los adultos mayores, también es importante que realicen esta actividad física para prevención de pérdida de la marcha. Y los ejercicios de flexibilidad, que es pues básicamente hacer estiramientos previo, posterior y posterior a la actividad física, importante en aquellas personas que hacen constantemente contracturas musculares y pues obviamente en el adulto mayor. Y los ejercicios de coordinación y equilibrio, que como bien lo dije hace un momento, con el tiempo se va disminuyendo el equilibrio y empiezan a haber problemas de equilibrio en los adultos mayores y ahí vienen los riesgos de caída, fractura y demás complicaciones. Es importante que los profesionales de atención primaria en salud sepamos prescribir el ejercicio y así como prescribimos fármacos o medidas farmacológicas para el manejo de las diferentes enfermedades. En esta parte de prevención primaria es muy importante conocer cómo realizar prescripción del ejercicio y saber prescribir el ejercicio a nuestros pacientes. Esa prescripción del ejercicio, esas buenas prácticas de prescripción del ejercicio, es deseable que esa asesoría sea realizada por un profesional que tenga experticia en prescripción del ejercicio. Se propone que haya una evaluación del paciente antes de recomendar el ejercicio o la actividad física, especialmente si tiene antecedentes personales de enfermedades ya de base o antecedentes familiares importantes. Poder estratificar antes del inicio el riesgo cardiovascular y las comorbilidades y controlar esas comorbilidades. Adicionalmente también mirar cómo está la parte del estado cognitivo, el estado particular, hablando especialmente de los adultos mayores. En pacientes con enfermedad cardiovascular ya instaurada, que ya se han infartado, que ya han tenido como tal una enfermedad cardiovascular, diabetes o alguna, se debe saber o tener primero controlada la enfermedad para indicar la prescripción del ejercicio y lo ideal, si es que tenga una valoración médica, donde se mire la posibilidad de solicitar probablemente algún examen que pueda determinar si hay algún riesgo cardiovascular presente para realizar una actividad física en este paciente. Siempre al momento de las indicaciones tenemos que ver cuál es el hábito como tal de la actividad física de la persona, si ya ha hecho alguna vez en la vida ejercicio, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y cuáles son las barreras para realizar actividad física si en algún momento anterior ya lo ha intentado. Debe iniciarse de manera progresiva, no es que hoy me voy a trotar la media maratón, sino es de manera progresiva, tanto en carga como en duración de esta actividad. Y pues de una manera regular en la frecuencia semanal. Debe enseñársele al paciente todos esos beneficios que trae el ejercicio, pero que los beneficios también son reversibles en caso tal de que paremos la actividad física, pues que también definitivamente deja de haber esos beneficios. O sea, si la persona no es activa de manera regular, esos beneficios probablemente también se pierdan. Y que se debe indicar siempre al paciente sobre signos y síntomas de alarma para suspender el ejercicio en caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que puedan tener un riesgo cardiovascular. Hablando como tal de la obesidad, entonces, la obesidad es una enfermedad que da más riesgo de presentar otras enfermedades, enfermedades como la diabetes tipo 2, como las enfermedades cardiovasculares y también la hipertensión arterial, como algunas enfermedades respiratorias, como lo es, por ejemplo, la apnea del sueño. Es un factor de riesgo para algunos cánceres y ya se ha determinado
que esta relación, como el cáncer de esófago, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de vesícula biliar, riñón, próstata, útero, mama, también favorece la osteoartrosis, también favorece problemas psicológicos y empeoramiento de la percepción de la calidad de vida. La obesidad es una enfermedad crónica, digamos que es una enfermedad de largo tiempo de evolución, que es multifactorial, tiene muchas causas, que puede llegar a tener numerosas complicaciones por los diferentes, digamos, ya riesgos que vemos acá en el cuadro. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? La principal es la mayor aumento de la ingesta de calorías y menor gasto calórico corporal. Y entonces nos comemos una hamburguesa que solicitamos en el domicilio. Entonces no nos movimos, solamente la recogimos de la puerta. Es un alto contenido en calorías y no hicimos ningún gasto calórico. Y ese desequilibrio entre el aumento de la ingesta de calorías y ese menor gasto calórico pues lleva al exceso de grasa corporal generando sobrepeso o obesidad. Y pues obviamente el consumo excesivo de grasas de origen animal, de aceites ricos en grasas saturadas y lo que hablábamos de la menor actividad física que el cuerpo necesita. Nuevamente traigo datos de la encuesta nacional de salud en 2015, donde nos muestra que en nuestro país la prevalencia del sobrepeso es del 37,8%, que no diferencia entre hombres y mujeres, es muy igual entre los unos y los otros, que se incrementa cuando hay un índice de riqueza medio o alto, o sea, en las poblaciones con mayor ingreso económico, y en nuestro país es más frecuente en Bogotá y en la región Pacífica. Asimismo, en esa misma encuesta se hablaba sobre la obesidad, y en la obesidad, en relación a la obesidad encontramos que digamos que 1 de cada 5 adultos presenta obesidad, dando un porcentaje de 18,7% de presentación de esta condición. En esta sí hay una diferenciación bastante marcada en cuanto a hombre y mujer, y son más las mujeres las que sufren de obesidad que los hombres. Hay mayor presentación de obesidad en las personas afrodescendientes y en aquellas que no tienen ninguna pertenencia étnica, y hay mayor prevalencia de presentación en las personas que tienen un índice de riqueza bajo o medio. En cuanto al tabaquismo, entonces, es un factor de riesgo bastante importante. Es casi el factor que produce casi el 30% de los cánceres a nivel mundial. Tiene una alta relevancia en la mortalidad prematura de la población. Las personas fumadoras viven en promedio 22 años menos que las personas no fumadoras. Y a nivel mundial, cada 10 segundos fallece una persona que, digamos, era consumidora habitual de cigarrillo. Es casi el causante del 90% de los tumores pulmonares y de la cuarta parte de las causas de las enfermedades cardiovasculares. El cigarrillo tiene más de 401 sustancias tóxicas, y 43 de estas ya están descritas como causantes de cáncer en estudios que se han realizado. Cánceres como cuál, cánceres como no solamente el cáncer de pulmón, aunque sí es el factor de riesgo más, el cáncer más prevalente del tabaquismo, sino también el cáncer de laringe, el cáncer de cavidad oral, el cáncer de esófago, el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, el cáncer de cervix y el cáncer de mama. Afecta también a la salud de la mujer y produce un mayor riesgo de presentar osteoporosis, una menopausia prematura, de generar infertilidad en el embarazo, de parto prematuro, de aborto espontáneo, de hipertensión asociada al embarazo. Y en relación a la enfermedad cardiovascular, mayores casos de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedad renal y enfermedad cerebrovascular. En nuestro país no es tan alta la prevalencia del tabaquismo. El 82% de las personas en Colombia no fuma, pero a pesar de esto, 34.800 personas mueren en el país por enfermedades atribuibles al consumo de tabaco.
y 3.076 muertes son causadas por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón asociados al tabaquismo. 8.595 muertes se dan por causas de enfermedad isquémica al corazón, son atribuibles también como factor de riesgo importante el tabaco. 4.337 muertes por enfermedades cerebrovasculares son atribuibles a este factor de riesgo y también pues el 4.584 enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se deben al consumo del tabaco. En nuestra población no es tan frecuente, no es tan prevalente el consumo, pero sí hay una población en la cual se ha visto muy aumentado en los últimos años el consumo del tabaco y es especialmente en la población joven, donde definitivamente debemos hacer un énfasis para intervenir de manera temprana el consumo del tabaco en los jóvenes. En los jóvenes entre los 11 y 18 años es de un 9.78% el consumo. En los, y digamos que sí es muchísimo más en los hombres, el 11.86 versus el 7.8 en las mujeres. Y en los jóvenes entre los 16 y 18 años de edad, que es la población más consumidora en el país, está en el 17.36%. Entonces, es importante em, realizar actividades de prevención primaria en esta población en relación al tabaquismo por la alta prevalencia que hay en los jóvenes y en los adolescentes del consumo de tabaco. En cuanto al consumo de alcohol, que es otro de los factores de riesgo importantes para enfermedades cardiovasculares, reduce la esperanza de vida de 10 a 12 años en un consumidor regular. Entre más temprana sea la exposición al consumo de alcohol, más probabilidad va a tener a futuro de una enfermedad grave asociada al consumo de alcohol y los daños causados por el consumo de de manera crónica son múltiples, como lo podemos ver en la diapositiva. Entonces puede generar cardiopatías o problemas relacionados con cardiopatía, como lo es la insuficiencia cardíaca asociada al consumo de alcohol, que básicamente es una cardiopatía dilatada. También puede contribuir a la aparición de hipertensión arterial. Está relacionado con diferentes cánceres como el cáncer de esófago, el cáncer de boca, el cáncer de garganta, laringe, colon, recto, hígado y mama. Enfermedades como, por ejemplo, en la diabetes, la hipoglucemia asociada al consumo de alcohol, en el embarazo, el bajo peso al nacer, el aborto espontáneo, el síndrome alcohólico fetal, el retardo en el crecimiento intrauterino y las leucemias en los menores de 5 años. En cuanto al consumo de alcohol en nuestro país, el 12.2% de los colombianos presentan un consumo de alcohol que se puede calificar entre un consumo riesgoso y perjudicial. Eso equivale a 2.4 millones de colombianos con un consumo riesgo o un consumo perjudicial. Eso quiere decir que 4 de cada 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres están en esta población de riesgo. Es algo que definitivamente es muchísimo más prevalente en los hombres que en las mujeres. Y por grupo etario, digamos que los jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad son los que más consumo de riesgo tienen de alcohol, seguido de la franja entre los 25 y los 34 años con un 15%, y en menor medida va disminuyendo a medida que se va envejeciendo la población, entre los 35 y los 44 un 12%, y entre los 45 y 65 años un 8%. Esto quiere decir que en cuanto al consumo de alcohol y el consumo de tabaco, pues nuestros jóvenes realmente son los más afectados. En cuanto a la hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica no transmisible, pero también se describe como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, digamos, enfermedad coronaria, enfermedad arterial cerebral. eh, el 20% de los adultos entre los 40 y 45 años y casi el 50% de las personas mayores de 65 años padecen de hipertensión arterial. El riesgo de padecer de esta enfermedad obviamente aumenta en la medida en que haya antecedentes familiares de esta enfermedad, pero también es importante que tiene una alta causalidad los estilos de vida inadecuados que lleva la población.
Es una enfermedad que tiene un problema grande y es que es una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva, pero que puede llevar a unas complicaciones bastante importantes como infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, retinopatía hipertensiva, enfermedad renal, aneurismas e infartos cerebrales. Que es, digamos que es muy importante para poder prevenir esta enfermedad o prevenir las complicaciones o las consecuencias que puede tener el mal control de la enfermedad. La identificación temprana de la enfermedad, y es por esto que actividades como las rutas de promoción y mantenimiento de la salud que describe el Ministerio de Salud, donde obliga que toda la población esté inmersa desde esas rutas y la toma de la tensión arterial se haga desde los niños, no esperar a que sea adulto, sino que se haga desde los niños. Y hay unas tablas específicas para mirar la tensión arterial de los niños, se haga mínimo una vez al año en ese control de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Tenga o no tenga factores de riesgo, tenga o no tenga antecedentes familiares. Se debe hacer un énfasis en la modificación de estilos de vida de la población con un enfoque familiar, como bien lo dije hace un momento. Muchas veces cometemos el error de solamente enfocar la enfermedad y las indicaciones de esos cambios de estilos de vida al paciente cuando no es él el que prepara los alimentos, el que se encarga de conseguir los alimentos en el hogar. Debemos hacer un tratamiento adecuado y oportuno de la enfermedad, un seguimiento de la enfermedad y detección temprana de las posibles complicaciones de esta, y es por esto que se les debe incentivar a los pacientes a ir a sus controles adecuados para la toma de paraclínicos y detectar las posibles complicaciones de los órganos blancos de esta enfermedad para prevenir esas complicaciones de la enfermedad. Se debe hacer una adecuada educación en factores de riesgo en la enfermedad, en el tratamiento y en las complicaciones de esta. Y es muy importante que en este tipo de enfermedades, en este tipo de factores de riesgo, la intervención no la haga únicamente el profesional de la salud o la institución de salud, sino que haya una intervención intersectorial en la empresa, en lo laboral, en lo educativo, en los diferentes ambientes donde se desempeña la persona. En cuanto a la glicemia, entonces es importante nuevamente realizar una detección temprana de esos factores de riesgo que pueden desencadenar una enfermedad como la diabetes. Se debe hacer una intervención temprana de esos factores de riesgo. Se debe lograr identificar de manera temprana la enfermedad, hacer un énfasis en la modificación de estilos de vida con un enfoque familiar, seguimiento y detección temprana de las posibles complicaciones. Igualmente la educación en factores de riesgo, en la educación en la enfermedad, el tratamiento de las complicaciones de esta, igualmente una intervención intersectorial. Y como aquí lo vemos en la tabla, hay unos factores asociados a la diabetes, algunos que no son modificables, a los cuales no podemos hacer ninguna intervención, pero la mayoría de los factores de riesgo de la diabetes son factores modificables: sobrepeso, obesidad, sedentarismo, intolerancia a los carbohidratos, el síndrome metabólico, la misma hipertensión arterial, las dislipidemias, la hipertrigliceridemia, los factores dietéticos de la alimentación, como lo hablamos hace un momento, y también el ambiente intrauterino en el caso de la diabetes gestacional. Es por esto que una de las herramientas que se usa para detección temprana de pacientes con riesgo de diabetes es esta, la escala de Findlix o el test de Findlix, que tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 60%. Es una herramienta útil para la detección de los pacientes en estados prediabéticos y de riesgo de diabetes, y favorece pues el diagnóstico temprano de la enfermedad y la prevención de las complicaciones. Si ustedes ven en la diapositiva, identifica algunos de los factores que hablamos en la diapositiva anterior. Entonces, la edad, pues porque a mayor edad, perdón, hay más riesgo de presentar la enfermedad. El índice de masa corporal, y es que a mayor índice de masa corporal también hay más riesgo de desencadenar, de terminar en una diabetes. Ser hombre o mujer, ¿sí? Y perdón, el perímetro abdominal, dependiendo de si es hombre o mujer, y entre mayor perímetro abdominal, tanto en hombres como en mujeres, pues mayor riesgo tendrá de presentar la enfermedad. Si realiza o no actividad física, al menos 30 minutos diarios de actividad física, si consume o no frutas y verduras, como lo vimos en el inicio de la charla, si toma o no medicamentos para la atención,
o si alguna vez le han diagnosticado, le han dicho que tiene algún nivel de azúcar elevado en la sangre. Y si tiene antecedentes familiares, ya sea en primero o segundo grado, de diabetes. Esto normalmente se suma, da una puntuación, y aquellas personas que tengan un Findrix mayor de 12, que es un riesgo moderado, deben ser tamizadas de manera con glicemia basal para detectar de manera temprana la enfermedad. Anualmente el número de pacientes con diabetes aumenta, incrementa bastante rápido. Aumentó de 108 millones de personas en 1980 a 422 millones en el 2014. La prevalencia de la enfermedad ha aumentado un 4,7% en 1980 y un 8,5% en el 2014 y ha venido en aumento sustancialmente pues a medida que pasa el tiempo. Entre el 2000 y el 2016 se evidenció a nivel mundial un incremento del 5% de la mortalidad prematura asociada a la diabetes y pues que definitivamente la diabetes es una enfermedad que genera muchos aumentos de los gastos del sistema de salud por las múltiples complicaciones e intervenciones que se deben realizar en los pacientes que ya tienen alguna complicación secundaria a la diabetes. Complicaciones microvasculares o macrovasculares dependiendo de la afección, pero pues son enfermedades que se convierten en enfermedades de alto costo. En cuanto a la prevención de los trastornos del colesterol, igualmente la manera de manejarlos es con estilos de vida saludable, realizando una tamización de manera oportuna, logrando evaluar el riesgo cardiovascular, realizando si se requiere un adecuado tratamiento farmacológico y el seguimiento de los pacientes a largo plazo para identificar los controles, identificar los niveles de colesterol, perdón, y realizar los controles adecuados. Es por esto que se sugiere algunos intervalos de tiempo para realizar un perfil lipídico. eh, digamos que la persona tiene algún factor de riesgo para tener algún trastorno del colesterol, se debe solicitar un perfil lipídico completo y especialmente en personas que tengan enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, enfermedades inflamatorias autoinmunes, aneurisma de la aorta torácica, que tengan engrosamiento de la íntima carotidia o que tengan enfermedad renal crónica con una filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Esta tamización se debe realizar mínimo cada 2 años en personas que tengan un perfil lipídico normal y sin factores de riesgo adicionales y de manera anual en aquellos que tengan un factor de riesgo o trimestral si ya tienen como tal, no para tamización sino para tratamiento de los pacientes que ya tienen manejo o seguimiento de trastornos del colesterol. ¿Por qué es importante abordar o hacer una intervención para lograr estilos de vida saludables? Es muy importante apoyar al paciente no solamente en la prescripción de los medicamentos, sino en el fortalecimiento de aquellas intervenciones para lograr estilos de vida no saludables. Existen diferentes metodologías o propuestas que se han estudiado para realizar este tipo de intervenciones sobre estilos de vida. Está el modelo de los estadios del cambio, que es este que está en la diapositiva, que es estadios del proceso de cambio de la conducta, que es adaptado de Procaspa y Di Clemente, que es donde uno mira realmente en qué etapa del paciente, en qué etapa se encuentra el paciente en relación a la precontemplación, o sea, no ha contemplado cambiar sus estilos de vida y realmente no lo ve como un problema en este momento. En esos pacientes lo que se recomienda es aconsejar, dar una consejería sobre los riesgos y los riesgos que tiene las conductas que está teniendo, los beneficios que tendría cambiar esos estilos de vida. Cuando ya hay una contemplación y el paciente ya está contemplando cambiar esos estilos de vida, se le debe realizar una consejería y también realizar intervención adecuada, que lo vea el nutricionista, que se le haga prescripción del ejercicio, que se busque la manera de suspender el tabaquismo. La siguiente fase es la preparación para el cambio, que es ya empezar a preparar cómo el paciente va a iniciar esos cambios. Entonces, si tiene cerca de la casa, buscar la manera de que tiene un parque cerca de la casa, buscar la manera que utilice esos espacios para poder realizar actividad física. Ya cuando empieza, la siguiente fase es la acción,
que inicia ya el cambio como tal y empieza a modificar esos hábitos. La siguiente fase es el mantenimiento, entonces hablamos de un mantenimiento cuando esa nueva conducta ya lleva más de 6 meses generándose y pues hay el riesgo de que eso pueda generar, digamos que se pueda generar una recaída y que el paciente suspenda ese cambio de hábito y ahí lo que hay que hacer es acompañamiento y seguimiento al paciente. Existen otras estrategias como la estrategia de las 5A para las intervenciones de asesoramiento, en la cual hay 5 pasos, las 5As, que es averiguar, aconsejar, acordar, ayudar y asegurar. En averiguar es preguntar sobre los factores de riesgo y las conductas de riesgo, así como los aspectos que afectan la elección del cambio de conducta. En aconsejar es dar consejos claros, específicos y personalizados, incluir información sobre riesgos y beneficios personales. En la tercera, que es acordar, es pactar colaborativamente los objetivos y los métodos más apropiados basados en los intereses y capacidades del cambio de la persona. En la 4 es ayudar, que es usar técnicas de modificación de la conducta, autoayuda o asesoramiento para lograr realmente sus objetivos. Y en la quinta es asegurar y es básicamente el seguimiento, fijar visitas de seguimiento para apoyar a ayudar a ajustar el plan terapéutico planteado que el paciente necesita. Este es un ejemplo en relación al tabaquismo. Entonces, lo primero que hay que preguntar es, ¿fuma usted? Si el paciente no es fumador, pues se felicita por no tener ese inadecuado hábito de vida, pero si el paciente es fumador, lo primero que debemos es aconsejar y es dar un consejo fuerte y personalizado sobre el abandono del tabaco, averiguar si quiere el fumador suspender el tabaquismo, si no lo quiere dejar, pues digamos que estaría en una etapa precontemplativa, se aconseja y digamos que se le solicita que regrese a una cita para poder continuar con esa consejería. Si sí quiere cambiar esos hábitos, lo que hay que hacer es buscar la manera de ayudarlo, ya sea dándole más consejos para dejar de fumar, iniciando algún medicamento para ayudarlo a disminuir la ansiedad relacionada con la suspensión del tabaco o algunos otros recursos como por ejemplo la psicoterapia otros recursos que puedan necesitar para que el paciente suspenda el tabaquismo y posteriormente el seguimiento. En cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, como bien lo decía el doctor Erwin en el inicio de la presentación, normalmente son enfermedades de larga duración que resultan de la combinación de diferentes factores, factores genéticos, factores fisiológicos, ambientales y conductuales. Estos factores son esos factores que hablamos hace un momento que se encuentran en el periodo prepatogénico, cuando la persona está con esos factores de riesgo, pero no ha desencadenado la enfermedad. Y luego viene ya el periodo patogénico, donde empezamos a tener signos y síntomas inespecíficos inicialmente, luego ya síntomas y signos específicos de la enfermedad y complicaciones de esta, y hasta puede llegar a la muerte, digamos que hablando en el ejemplo que tengo en la diapositiva, en la historia natural de la cardiopatía isquémica. En cuanto a estas enfermedades, son las responsables del 71% de las muertes a nivel mundial. El consumo del tabaco y la inactividad física, las dietas malsanas y el consumo de alcohol son los principales factores de riesgo para estas enfermedades crónicas no transmisibles, como ya lo vimos. El tabaco es responsable por lo menos de 5 millones de muertes al año a nivel mundial. Y si se eliminaran estos factores de riesgo, o sea, si se identifican y se manejan de manera temprana, se podría prevenir hasta el 80% de la enfermedad coronaria. Se podría prevenir, perdón, enfermedad coronaria, vascular cerebral y la diabetes, y hasta el 40% de los cánceres a nivel mundial. Y como lo dije bien hace un momento, la relación entre hombres y mujeres es muy similar. En cuanto a estos factores de riesgo, pues como ya los vimos hace un momento, que son todos los que están en la diapositiva, podemos hacer prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria en relación a la enfermedad cardiovascular. La prevención primaria pues es educar a la población en hábitos de vida saludable, mejorar esos factores de riesgo como la alimentación, la actividad, el manejo del estrés, iniciar de evitar el consumo de alcohol y el tabaquismo, mantener el peso adecuado. Y en cuanto a prevención secundaria, entonces vigilar ya los niveles del colesterol, la glicemia, la tensión, el control de las comorbilidades, el tratamiento en caso de ser necesario cuando ya haya una cardiopatía isquémica.
y la prevención terciaria, que ya básicamente es la rehabilitación en el caso de la enfermedad cardiovascular. En cuanto a la prevención del riesgo cardiovascular, se han generado diferentes tablas que nos permiten estimar el riesgo de presentar un evento cerebrovascular en un periodo de 10 años. Las guías europeas de prevención cardiovascular y el Comité Español para esta recomiendan la utilización de scores específicamente en países de bajo y alto riesgo. Y también recomienda el uso de tablas de ámbito nacional, o sea, que han sido validadas en cada país para mejorar la sensibilidad y la especificidad de esa detección de riesgo cardiovascular. En nuestro país solamente hay dos escalas que han sido validadas, una es el Framingham y el otro es la escala de PROCAM, y digamos que en consenso en la guía de práctica clínica de prevención y detección temprana de dislipidemias, la que se adoptó fue el Framingham, siempre digamos que haciendo una aclaración, y es que debemos recalibrarlo a la población colombiana. ¿Eso qué quiere decir? Que ese valor que nos da cuando hacemos toda la estimación del riesgo cardiovascular para Colombia lo debemos recalcular o recalibrar multiplicándolo por el 0,75. Y ese es el valor de lo que se pudo evaluar en Colombia del riesgo cardiovascular. Entonces, si el riesgo me dio, que es el 8%, le sacamos ese punto 0,75 y más o menos da un 7 punto algo cuando lo recalibramos a Colombia, da un poquito menos. Y esa clasificación de riesgo nos da que tiene un riesgo muy alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo. Aquellas personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular documentada, que tienen diabetes, que tienen enfermedad renal, que tienen ya una enfermedad instaurada, se consideran pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, perdón. Los de riesgo alto, pues digamos que son aquellos que tienen un factor de riesgo elevado y que tienen como tal el colesterol elevado, la tensión arterial elevada, aquellos que tienen una enfermedad renal crónica no terminal. En riesgo moderado estarían los de la puntuación entre 1.4, perdón, 1 a 4 del score, y los de riesgo bajo los que den un score menor de 1. Eso en cuanto a prevención de riesgo cardiovascular. En relación al cáncer, entonces el cáncer, que es otra enfermedad crónica no transmisible, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En el 2012 se atribuyeron casi el 8.2 millones de muertes a nivel mundial relacionados con el cáncer. Y se ha visto que el 30% de las muertes con cáncer se deben a 5 factores de riesgo comportamentales y alimenticios, como es el índice de masa corporal elevado, el consumo insuficiente de frutas y verduras, la falta de actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, como lo vimos hace un momento. Hay otros factores como las infecciones, como el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, el virus del papiloma humano, que son causantes del 20% de las muertes por cáncer en los países de bajos y medianos ingresos y del 7% de los países de ingresos altos. Y como tal, el tabaquismo, como lo dije hace un momento, es el causante de aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer y del 71% de las muertes por cáncer de pulmón. Si ustedes ven en esta tabla, es una relación entre los factores de riesgo que vimos hace un momento y la relación con cáncer en cuanto a los factores de riesgo modificables. Entonces, uno de los principales factores de riesgo de cáncer de mama es la obesidad. En el cáncer de endometrio y cáncer de cuello uterino lo es la obesidad, pero también lo es la infección por VPH en el caso del cáncer de cuello uterino. En el ovario, el cáncer de ovario está relacionado con el tabaquismo. El colorectal está relacionado con la obesidad, la dieta, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. En cuanto al cáncer de próstata, está relacionado con la obesidad y la dieta, el cáncer de pulmón, que tiene una clara relación con el tabaquismo. En cuanto al melanoma, con una exposición solar intensa, que también hace parte de las factores de riesgo conductuales o modificables. En cuanto al cáncer de páncreas, una relación con el tabaco, con la obesidad, con el sedentarismo, con la diabetes, con la dieta y con el alcohol.
en el cáncer de hígado con el consumo de alcohol, la obesidad y la dieta, en el esófago con el tabaquismo, el alcohol, la dieta, la obesidad y el reflujo gastroesofágico, que también hace parte de las pautas de hábitos de alimentación, la laringe lo mismo, tabaquismo, alcohol, infección por VPH y el reflujo gastroesofágico, y en el cáncer de riñón, el tabaquismo, la obesidad, la dieta y la hipertensión arterial son factores de riesgo importantes para la presentación de estos tipos de cáncer. Es por esto que el Código Europeo indica contra el cáncer indica 12 formas de reducir o de prevenir el riesgo, de disminuir el riesgo de cáncer. La primera es no fumar y no consumir ningún tipo de tabaco, ni siquiera los vaporizadores ahora estos nuevos se recomiendan. La segunda es haga de su casa un lugar sin humo, entonces apoya las políticas antitabaco en su lugar de trabajo, o sea, evite o disminuya la exposición al humo del tabaco, mantenga un peso saludable, haga ejercicio a diario y limite el tiempo que pasa sentado, coma saludablemente una gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas, limite los alimentos hipercalóricos, como ya lo habíamos dicho, azúcares, bebidas azucaradas y grasas, evite las carnes procesadas y limite el consumo de carne roja y alimentos con mucha sal, limita el consumo de alcohol, aunque lo ideal para esta prevención es evitar las bebidas alcohólicas, evitar la exposición excesiva al sol, específicamente en los niños, el uso del protector solar y evitar el uso de cabinas de rayos UVA por el alto riesgo que tiende a desencadenar cáncer de piel. Y en el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo con las instrucciones de la normativa de protección de la salud y seguridad laboral en aquellos que tienen alguna exposición a tóxicos o cancerígenos en sus lugares de trabajo. La otra es averigüe si está expuesto a radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su domicilio, que también es causante de algunas de las causas de cáncer. Y en las mujeres, lactar a los hijos, ¿sí? Es un factor protector para cáncer de mama. Disminuir o tratar de evitar o limitar el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva, porque si hay unos cánceres que se relacionan con este tipo de prácticas, asegurarse que los niños o que en general la población participe en la vacunación contra enfermedades como la hepatitis B y el virus del papiloma humano, que pues obviamente previenen cáncer de hígado y cáncer de cuello uterino, y participar en los programas de cribado de cáncer como lo es la tamización de cáncer colorectal para hombres y mujeres, la tamización de cáncer de mama en las mujeres, el cervicouterino en las mujeres y el cáncer de próstata en los hombres. En relación a las enfermedades infecciosas, pues la prevención, reforzar las medidas de higiene, que creo que este año de la pandemia ha sido el año donde más hemos reforzado cosas que se supone que normalmente uno aprende desde la infancia. Otra cosa importante para prevención sería el saneamiento ambiental, la manera como preservamos los alimentos, la vacunación, que sí es evidente la relación que tiene la vacunación con la prevención de las enfermedades infecciosas, reducir el uso inapropiado y excesivo de antimicrobianos, que eso es un problema bastante importante que tenemos, la alta resistencia que tienen los antimicrobianos en este momento por el mal uso de los medicamentos y tener unas prácticas ganaderas adecuadas. Aquí pues está el esquema de vacunación PA en Colombia, eh, hablando de la parte de vacunación. Y en resumen, ya para terminar, nuestro actuar como profesionales de salud debe estar enfocado en todos los niveles de prevención, pero haciendo un especial énfasis en la prevención primaria y en la promoción de la salud. Las intervenciones para ser efectivas y sostenibles deben incluir el núcleo familiar, la comunidad y otros actores importantes como lo son, por ejemplo, las entidades territoriales para favorecer esas prácticas de hábitos de vida saludable. Se debe orientar al paciente de manera clara, individualizada, en prescripción de hábitos de vida saludable y, en los casos que sean necesarios, pues la formulación de medicamentos. Y debemos conocer nosotros como profesionales de la salud las actividades a realizar dentro de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, como lo son las RIAs, para realizar todas estas actividades en el marco de la normativa
y poder prestar la adecuada atención a los pacientes. Finalmente, para culminar, les quería dejar este mensaje y es: el médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y con la construcción y la constitución del enfermo. Lo dijo Marco Tulio Cicerón. Muchísimas gracias. Doctora Lina, muchísimas gracias. Quedaría un espacio corto para preguntas. Igual creo que la presentación fue muy integral. No sé si hay alguna pregunta a partir de lo anterior. La cantidad de contenido de información fue amplia. No sé si la tengan, pueden levantar la mano. Ok. Bueno, como no hay preguntas, porque claro, los contenidos eran absolutamente concretos y no dan espacio para discusión, les queremos agradecer por su asistencia. Los invitamos a las actividades de la plataforma y doctora Lina, muchísimas gracias por el espacio, fue muy interesante. Destacando, le puse mucha atención a la importancia de tener en cuenta las convenciones culturales, ajustarnos a la realidad de nuestra población colombiana para particularmente avanzar en distintos elementos y estrategias para lograr estrategias preventivas. De esta manera, la doctora Lina les hizo un gran favor de resumir de manera muy importante Muchas muchos de gracias, los doctor. contenidos Feliz noche para todos. de este módulo. Entonces, pues iríamos avanzando. Muchísimas gracias y tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias.